Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos de regreso con el episodio 94 y en este caso veremos cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos por terminar esta temporada 3 acerca del estudio de la interpretación del Antiguo Testamento. Yo creo que un episodio más y vamos a pasar con la temporada 4 que va a estar muy muy interesante, así que las invito a que le den ahí un clic ya sea en Spotify o en Apple Podcast para que reciban la notificación de cuando salen episodios nuevos. Bueno, y entonces, ¿por qué es importante el Antiguo Testamento? Esto los hemos estado viendo durante toda esta temporada. Pero bueno, un resumen y en corto, es importante porque se relaciona con nuestra fe del nuevo pacto y es principalmente, es la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Aquí está Pablo hablándole a Timoteo. Estamos hablando aquí Nuevo Testamento y se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver en este episodio las primeras 7 maneras en que el Antiguo y el Nuevo Testamento se relacionen. Así que acompáñanos. Ok, entonces vayamos al punto número 1. El Antiguo y el Nuevo Testamento están relacionados. Punto. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento está en el Nuevo revelado. Es lo que decía Agustín. Otra forma de decir lo mismo es que el Antiguo Testamento anticipa la obra salvadora de Dios y esa obra es revelada en el Nuevo Testamento. Ahora, el punto número 2 es que los testamentos están conectados por un fundamento teológico común y, Dios es el mismo. Esto es básico, aunque a veces escuchamos que un Dios es el del Antiguo Testamento y otro Dios es el del Nuevo. Esa es una mentira. Dios es el mismo. Otro punto, dentro del punto del fundamento teológico común, es la cosmología. La cosmología es la misma. En Génesis leemos de la historia de la creación y que todo fue creado por cuanto Dios habló. Y también esto lo confirmamos en Colosenses capítulo 1, es decir, Nuevo Testamento. Leemos que en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Otro punto dentro de este punto número 2 del fundamento teológico común es que la naturaleza y el problema de la humanidad son los mismos. Desde Génesis a la fecha todos somos pecadores en necesidad de un Salvador. Otro punto es que el plan de Dios es el mismo. La historia y el tiempo conducen a un fin definitivo. El fin está a la vista y Dios está guiando todo hacia ese fin. Y también, el requisito de Dios para la salvación es el mismo, la fe. La fe salvífica que resulta en obediencia. El Nuevo Testamento cita Génesis 15:6, cuando dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. También en Hebreos 11 menciona la fe de Abraham y su obediencia como evidencia de ello. Y dice, por la fe Abraham al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora pasemos al punto número 3. Entonces, el punto número 2 es que están relacionados. El punto número 1 es que están relacionados. El punto número 2 es que los testamentos están conectados por un fundamento teológico común. Ahora, el punto número 3 es que los testamentos comparten una historia en común. El Nuevo Testamento es el siguiente capítulo del mismo libro. La Biblia, Edmund Clowney dice, la Biblia es el mejor libro no solo porque está llena de historias maravillosas, sino porque cuenta una gran historia, la historia de Jesús.
Entonces el Antiguo Testamento tiene información que el Nuevo Testamento asume, pero no explica. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La palabra cordero hace referencia a la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Punto número 4. Entonces, como repaso. Punto número 1 es que están relacionados, como lo menciona Agustín. Punto número 2, los testamentos están conectados por un fundamento teológico común. Punto número 3, los testamentos comparten una historia en común. Punto número 4 es que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento claramente asumieron que el Evangelio estaba relacionado con el Antiguo Testamento. No es como que eran dos cosas separadas. Por ejemplo, en Levítico 17:11 leemos, «Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre». Y obviamente esto es una anticipación a la muerte de Cristo en la cruz. Y estábamos hablando, este pasaje que acabo de citar es Levítico 17:11, parte del Pentateuco. Jesús mismo dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla». John MacArthur comenta respecto a esta cita, dice, «Jesús no estaba dando una nueva ley ni modificando la antigua, sino más bien explicando el verdadero significado del contenido moral de la ley de Moisés y del resto del Antiguo Testamento». Esto habla de cumplimiento en el mismo sentido en que la profecía se cumple. Cristo estaba indicando que Él es el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Él cumplió con la ley moral manteniéndola perfectamente. Cumplió con la ley ceremonial al ser la encarnación de todo lo que los tipos y símbolos de la ley señalaban, y cumplió con la ley judicial personificando la justicia perfecta de Dios. Cierre de comillas. También en Lucas 24, refiriéndose al Antiguo Testamento, después de su resurrección, Jesús apareció a dos de sus discípulos y les dijo, «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces las profecías del Antiguo Testamento hablan a menudo del siervo sufriente de Jehová. Los primeros cristianos también predicaron el Antiguo Testamento para hablar de Cristo. En Hechos 2, Pedro se puso de pie y dirigiéndose a los judíos hizo referencia al profeta Joel, cuando dice, «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». También en ese mismo capítulo cita a David. El Salmo 16, cuando ese mismo capítulo cita a David, el Salmo 16, cuando dijo, «Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer». Entonces, vemos cómo los primeros cristianos predicaron el Antiguo Testamento para apuntar a Cristo. El punto número 5 es que los testamentos están conectados por promesas cumplidas. La promesa del Mesías, por ejemplo, una muy conocida que está en Miqueas 5:2 y que dice, «Pero tú, Belén Éfrata, no sé dónde va el acento, perdón, pero dice, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos». Esta profecía la vemos cumplida en Lucas 2:4-7, cuando dice, «También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban ahí se les cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada». También vemos cómo un nuevo pacto es prometido las invito a leer Jeremías 31 al 34, y ahí vemos la promesa del nuevo pacto, donde dice, «Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto». Y esta profecía la vemos cumplida, y Lucas menciona en el 22:20, cuando dice, «De la misma manera tomó la copa después de cenar», cuando se está refiriendo aquí Lucas al Señor Jesús en la última cena, y dice, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes».
También vemos la promesa de bendecir a todas las naciones y bueno, esto también ha sido y sigue siendo cumplida. Por ejemplo, en Génesis 12:3 dice, bendeciré, el Señor hablándole a Abraham. Y le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esta profecía la podemos leer su cumplimiento en Mateo 24:14 y 28:19. Y dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, el punto número 6. Los testamentos se relacionan entre sí como la sombra se relaciona con su substancia. La sombra se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento y es en Hebreos 10, versículo 1, Hebreos 8:5 y Colosenses 2:16 al 17. Y dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar cada año tras año. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo.